y Irmita bien puesta y bien fija. Ah, ¿salió Irmita? Sí, claro, le tocó Irmita, luego el Frida y vamos cambiando. Para que los vayan conociendo también. Muy bien, muy bien. Gracias, Irmita. En este Gracias. programa que es el de la Bienvenidos capital a Ángulo de la 21, ciudad. el programa del deporte de la Ciudad de México, que por cierto también es el de mayor rating de esta televisora. Gracias a ustedes. Estamos a punto de firmar un nuevo contrato, Toño Vargas y yo, jugoso porque hemos conseguido Aunque no números lo sé, históricos. no lo sé. Primero que me Nos estamos poniendo convenzan. nuestros moños. Digo, si estoy al lado ya de un maratonista, debo de confesar que fue, la verdad, una espectacular hazaña que lograste, Ricardo Magallán. El día de hoy tú vas a ser el entrevistado. Me gustaría saber al día de hoy cómo se siente tu cuerpo, qué te dice. Después de los 42 kilómetros y 195 metros. ¿Cuál cuerpo no Así, siente ya nada. ni siquiera sientes el No, cuerpo de plano. está colapsado, está dolorido. Todo lo que me preguntes, lo que te imagines, me duele. El día de ayer, gracias al maratón, me encontré músculos donde no sabía que tenía. Pero no lo cambio por nada. A Es ver, una experiencia maravillosa. ¿y cuál fue la famosísima barrera en el muro. en el maratón? El muro. En mi caso es kilómetro 30. ¿Kilómetro 30? Sí existe. Ayer confirmé que sí existe. Yo tenía la duda, había leído muchísimo sobre el tema. Y si bien la mayoría de la lectura me decía, o todos coincidían lo que había leído, en que sí existía, otros decían que era más bien un mito generado precisamente por los temores, Sí, ¿no? que es algo ya mental. Por los miedos, ¿no? Y no, sí existe. Es real, es horrible, te paraliza, se te vienen los monstruos encima, te salen todos los temores a flor de piel. ¿Y cuál fue en ese momento el punto que te llevó para arriba en lo mental? ¿Qué fue lo que te levantó o fueron varios Saqué el factores? teléfono y le marqué a mi mamá. Sí, ¿y qué te dijo tu madre? Pues Magallán, me dijo, platícanos. me dijo muchas cosas que no voy a decir aquí, pero me dijo bien. cosas que solo ella y yo sabemos, y con eso, digo, no es que con eso haya salido como el correcaminos directo al estadio, pero necesitaba esa carga emotiva para salir porque estaba literal con las piernas, estaba paralizado por completo, y mi mamá me ayudó a salir del hoyo. Y a ver, Magallán, ¿cuál fue el tiempo que hizo señor Ricardo Magallán? ¿Tenemos tambores? 5 horas No hay tambor. 40 y algo. 5 horas 40 y algo. No, pues ya entran los tambores, ya que lo dijo Magallán. Ya para. 5 horas 40 y Y a algo. ver la medallita. ¿Es esta que está acá? La medallita que se entregó, que fue la C, sabemos bien, ¿Es haciendo esta? referencia a la cultura. El lema fue el origen de mi ruta. Sí. Espectacular, Magallán. La medalla es esta, acá está, este es mi reloj, acá me lo pongo. Esta es la medalla. Y por detrás, bueno, Yo te platico que acá también echamos un maratón en Capital 21. Me tocó cubrir la carrera con el señor Juan 21 Becerra. Y ojalá ya nunca me lo vuelvan a poner, ya, ¿no? Te extrañé, Magallán, te extrañé. me Ahora sí te imagino. extrañé. me No es imagino. cierto. No sé si vaya a correr el otro año, pero por lo pronto me quedo con lo que hice ayer. A nuestro Mauricio Garcés de este canal. Ah, Frida también estuvo aquí. Nuestra productora también estuvo ahí. Pero producer. vamos a hablar de lo que fueron los profesionales. Claro, ¿no? Los claro, profesionales. los ganadores. porque El ganador de la maratón, la edición número 35 de la maratón de la Ciudad de México, como sabemos, fue el etíope Fikadu Kebebe. Así se llama Fikadu este hombre que Kebebe. se impuso precisamente a los otros africanos, kenianos, etiopíes que también estaban ahí peleando, y al propio Juan Luis Barrios, que era la carta fuerte para los mexicanos. No le alcanzó al capitalino mexiquense, porque vive en la zona conurbada, para treparse al podio. Ahí está, los africanos dominando otra vez, a pesar de los esfuerzos que se han hecho en los últimos años, que incluso han llevado a generar incentivos económicos para los corredores nacionales que se animen a... No que se animen, porque por esfuerzo no para, ¿no? Simplemente que los africanos, de veras, es muy complicado poderles ganar. Ayer dominaron en la rama varonil, mientras que en la rama femenil, pues bicampeona, Gladys Tejeda, otra vez. Ella poseía el récord anterior en la maratón de la Ciudad 2013. de México y lo vuelve a romper, o sea, se autovenció, perdón. Se autovenció, ¿no? Autodestruyendo el récord. Así Fue es, y muy recordemos buena que la apenas hace participación. cosa de, pues el lunes pasado, ¿no? Hace una semana, Gladys era duda para poder asistir al evento porque no le quería dar la Federación Peruana de Atletismo el aval para poder participar acá en la Ciudad de México. Tuvo que venir una serie de negociaciones, al final
aceptó la Federación Peruana, le dan el aval y Gladys estuvo ayer presente y se llevó la carrera derrotando a las africanas. En la categoría de silla de ruedas, Juan Valladares, de la Vino Tinto, venezolano, se alzó con la primera posición y atrás de él se colocaron Gonzalo Valdovinos de México y Launes Molina de Costa Rica, mientras que las chavas, por el lado de las chavas en silla de ruedas, los 3 primeros lugares fueron para las mexicanas Ivonne Reyes, Alicia Ibarra y Lucero Vázquez, estas preciosas que estamos viendo precisamente en pantalla. Y las que entregan las medallas también, ¿no? Pero no tanto como las que bueno, claro, pero aquí todas carrera. Son hermosas. Y arrojó números interesantes. ¿Cómo el no, maratón Magallán? De la Ciudad de México. Muy buenos números también arrojó esta maratón de la Ciudad de México, edición 35, que en 2016 tuvo la 9ª posición. Por supuesto, esto le da muchísimo reflector a nuestro país y se espera, por supuesto, que el próximo año ya México supere este récord con más de 42,000 competidores que participaron, ¿no? Fueron 40,000 en esta edición 35. Se desplegaron también más de 4,000 policías apoyados por 335 vehículos. Bueno, los polis casi no corren mucho. Mejor hablemos de otra cosa que es interesante. Durante el evento deportivo, Magallán, se corrieron, dice aquí, 42,195 kilómetros. No. Nadie podría correr 42,195. No son malos. No, imagínate, tú ni dopado, Magallán, corres. No, si 42 kilómetros. Sí, 42 kilómetros, imagínate. Bueno, en este caso, 345 personas por diferentes causas como deshidratación, lesiones leves, presión alta, y 2 personas fueron trasladadas también al hospital por lesiones severas. Digo, de 40,000 corredores tenía que existir, por supuesto, esta cifra. De acuerdo a analistas, el maratón de la Ciudad de México generará una derrama económica de unos $7 millones. Estamos hablando, 124 millones de pesos, mis cálculos inmediatos, me dicen Magallán. Algo muy interesante, fíjate que antes de que iniciara la carrera le preguntaba a Horacio de la Vega, quien es en este caso el presidente del comité ejecutivo de la maratón, le decía cuál ha sido el factor que ha ayudado para que cada vez más los mexicanos se metan en esta carrera, que lo mediático llame más la atención y que los mismos patrocinadores volteen a ver este maratón. Dice que, como cualquier otro, el público va haciendo de sus distintas metrópolis el maratón, lo hace suyo. No en el caso de acá en México, se arma la batucada, muchos en la calle. Tú que lo viviste, ¿no? Regalaban dulces. No, es una cosa increíble, una experiencia única, te lo juro. Así te lo pongo. Si no fuera por la gente, es imposible. Se cae. Es imposible terminar esta carrera. Necesitas el apoyo de la gente. Insurgente está tapizado. Qué chido, Era una marea de gente impresionante, ¿no? Con pancartas, con gritos, con música. A ti, por ejemplo, ¿qué te apoyaron? ¿Qué te echaste unos panditas o algo así? Te dan de todo, te dan gomita. ¿Ah, de todo? Te daban ¿Había Coca-Cola, no, gelatina, no, tampoco. Había pizza, gelatina, no, pues tortas de tamal. Había cerveza para hidratarte, chocolates, plátano, fruta. Te dan de todo. O sea, gente que no tendría por qué hacer un gasto, ¿sabes? Y salían a la calle con sus charolas, ellos sacaron de su bolsillo, y se habían llevado la noche anterior llenando las bolsitas de Coca-Cola o de agua, sin ninguna otra necesidad, ¿eh? O sea, ellos no tenían ninguna obligación con la carrera, lo hicieron por puro gusto, y deja eso, no solo es que te hayan dado la bolsita, con el puro grito de apoyo, el aliento, sobre todo en los últimos kilómetros, eran muy importantes, te lo juro, muy importantes, desconocidos que terminaron siendo nuestros héroes para los que corrimos ahí, porque terminaron dando un empujón. De veras, la gente no sabe lo importante que es, la gente que fue a gritar, que lo sigan haciendo. No saben lo vital que son precisamente para ayudar a los atletas a cumplir su meta. Y es una de las partes importantes por lo que ha crecido tanto precisamente el Maratón de la Ciudad de México, porque se ha convertido ya en una fiesta. ¿Qué se espera precisamente para la edición 2018? Bueno, pues se pretende que la Maratón de la Ciudad de México reciba ya la etiqueta oro por parte de la IAF. Esto es resultado de una muy buena coordinación, como lo platicábamos, comercial, de operación, de productos, relaciones públicas y otras cosas más. Esta calificación implica que participen maratonistas de talla mundial, alto nivel de organización, atención a corredores, cobertura en los medios como la televisión, entre otros. Como para Capital 2018, 21, por supuesto. Con el 50 aniversario de los Juegos Olímpicos del 68, la letra será la O, el concepto será de la O de olimpismo, como imagen se usarán los colores y los aros olímpicos. Y se completará ya la palabra de México. Y recuerden que si se escriben
antes de que acabe el año de este 2017, o sea, tienen todavía hasta el 31 de diciembre del 2017 para inscribirse a la maratón de 2018. ¿Qué beneficio van a obtener? Les van a dar 2 medallas. Obvio, si terminas. La claro, O, claro, que es la correspondiente a la edición 2018, y tú podrás escoger cualquier otra que no tengas de los maratones anteriores. Una, la que te guste o la que te falte por completar, yo qué sé. La X que fue rock and roll. Puede ser, ¿no? Tú escoges una. Ese beneficio lo vas a tener solo si te inscribes antes del 31 de diciembre del 2018. Felicidades a los 40,000 atletas que participaron en la carrera, la hayan terminado o no. Y felicidades, por supuesto, a Horacio de la Vega, titular del Indeporte de la Ciudad de México, que de verdad nos consolida como la capital del deporte. Y también Javier Carballo, que fue ahora el director de esta carrera. Y bueno, ya cambiándole de tema, porque el béisbol, México participó en Williamsport, allá en Pensilvania, al noreste de los Estados Unidos. Japón lamentablemente le pegó durísimo en los cañonazos a México. El primer turno al bat, de hecho, fue un palo de vuelta entera y 5-0. Sí, le ganó Japón a México en la final internacional de la Mundial de Series Pequeñas de Béisbol. Esta fue la 8ª victoria en la fila de Japón ante México, que pone su marca de 16-6 y 5-2 en finales internacionales ante nuestros connacionales, y fue la 5ª blanqueada de Japón ante México en el Williamsport. La Liga de Tokio, Kitazuna de Japón, avanzó a la 5ª final mundial y tiene 3 títulos y un subcampeonato. México no avanzaba a una final mundial desde el 2008, cuando Matamoros perdió en el duelo por el título ante Hawái, y no se corona en Williamsport desde el año 1997. Esta liga pasó invicta en sus diferentes filtros, Magallán. Acá en México la liga está instalada allá en Tamaulipas, son la Kelly Treviño, le ganaron a la Liga Maya y se llevaron este pase a la final, y lamentable que no la ganaron, pero sí superaron a North Carolina en el puesto por el tercer lugar. Es perfecto. North Casi Carolina. londinense. 14 carreras a 8 ganó México, se llevó el tercer lugar, nada Oye, nos despreciable. emocionamos hablando del maratón, del béis. Se nos pasó un detalle al principio del programa, perdón. Estamos a la mitad. ¿Cuál? Hoy es Día de los Abuelos. Ah. ¿Sabías? Y a mí me quedan 3. Entonces tenemos que felicitar, muchachos, por favor, lo que tenemos preparado. ¿Ya lo tenemos listo? Ay, caray. Mira. ¿Cuál es, A ver, Magallanes? ¿cuál es? Ya el aludido ya está. ¿Quién? Y tienes aquí a tu abuelo presente. Bonito. No podíamos acabar el programa sin felicitar el Día de los Abuelos. ¡Ay, Benito! Tanto que estábamos vivos. ¿Cómo está usted? Goles con amigos que se prepara. Todos los lunes que nos toca. Felicidades, Memo, por ser Día del Abuelo. ¿Cuántas y cuántas historias? Alex, suelta la cámara, ven, por favor, platicar, coronel. ¿no? Tú también. No, pues también No te burles de Memo, llevas para allá, también ya andas pintando tú. ¿Cuántas historias? Alex, ¿eh? Por favor, Alex. ¿No? Alex también, que mira, está más guapo en la cámara. El recorrido etílico que tienen también, no cualquiera. Y nada más te ríes, coronel, nada más te ríes, no dices nada. Bueno, y a propósito del Día de los Abuelos, y festejando a Memo y al coronel, les presentamos... Con mucho respeto. Con mucho respeto les presentamos. ¿Saben qué es el Bikini Fitness? Bueno, pues vamos a ver de qué se trata. Un cuerpo tonificado pero sin tanto volumen muscular se logra con horas diarias de trabajo y una buena alimentación. A eso se le conoce como Bikini Fitness, que es una rama del fisicoculturismo y solo la practican mujeres. Esta categoría, que cada vez tiene más participantes, mantiene las líneas femeninas, contrario a lo que sucede en el Body Fitness. En el Bikini Fitness se busca proporción corporal, sin mucho detalle muscular visible. En una competencia, el juez califica la prominencia del tren inferior, glúteos, femorales y piernas, estética facial y elegancia al posar. En cambio, con el Body Fitness se busca desarrollo muscular y una buena simetría corporal. En esta categoría se pierde la estética femenina. La definición de los músculos es visible. Esa es una de las razones por las que las jóvenes se inclinan por el Bikini Fitness.
Para convertirse en una chica bikini, lo primero que tiene que hacer es conseguir la guía de un especialista en esa rama para alcanzar los resultados deseados y evitar lesiones. En el caso de los varones, hay una competencia que se llama el título de Mr. Universo, un campeonato anual de culturismo organizado por la National Amateur Bodybuilders Association, NABBA, que significa la Asociación Nacional de Culturistas Aficionados. También tiene una serie de concursos, NABBA Mr. Universo Aficionados y Profesionales, Miss Físico y Miss Figura. Además, la Federación Internacional de Fisicoculturismo creó en 1959 un concurso similar, denominado desde 1976 Campeonato del Mundo Amateur de Culturismo, para diferenciarlo del NABBA Mr. Universo. Mira qué bonita quedó la estatua de Toño Vargas. Mira nomás. Ahora la de carne y hueso. Platícanos, Toño. Bueno, pues me encuentro nada más ni nada menos con Carmen García, quien se llevó en este año el premio Miss Universo, pero el que fue de World Fitness Federation. ¿O me equivoco? No, exactamente, súper bien. Ahora, hay dos pruebas que me parecen muy interesantes que te califican para llevarte este primer lugar que tú obtuviste en Río de Janeiro. Que una es, por supuesto, el de bikini y la otra es deportiva. ¿De qué trata la prueba deportiva? Pues realmente lo que califican, el cuerpo se ve muy diferente con zapatilla a cuando sales en tenis. Entonces, esta parte de las dos categorías es para poder calificarte dentro de los dos perfiles. Ajá. Entonces, ¿cómo te ves con zapato de piso y con zapatillas? Bueno, eso está muy interesante. Algo que me llama también la atención es que tienes tú, después de esta participación en Brasil, se te viene otra en Chipre y antes tienes también una. ¿Son las mismas, el mismo método de calificación? Sí. Sí, todas son el mismo método de calificación y son a nivel internacional. Ahorita, el 1 de octubre, tenemos el Panamericano. Aquí en México tenemos la sede. Ya vienen muchos atletas de todo el mundo. Entonces, el de Chipre también vamos con genéticas de Medio Oriente muy diferentes cuerpos, diferentes a lo que vimos en Río de Janeiro, que fue un Mr. Universo. Vimos muchos cuerpos también a nivel internacional, pero Chipre, bueno, no se va a comparar a gente de Egipto, de Israel, etcétera, ¿no? Y es también, ¿qué tanta diferencia, por ejemplo, existe con lo que es el Miss Universo? Porque ahí también tengo entendido, les hacen preguntas y todo eso. ¿A ustedes les hacen lo mismo? No. Nada más son esas dos pruebas. Físico. Sí, y te llevaste una certificación que es ya universal. Es el carnet profesional. ¿Ese de qué te sirve? Es el carnet profesional que te avala como atleta profesional de fisicoculturismo y fitness dentro de la Federación Mundial del Fitness, exactamente. Ahora, mucho fitness, mucho cuerpo, hermoso, pero también me has dicho que casi no vas al cine. Me decías, como un año que no vas al cine, ¿y eso? Sí. Porque hay muchos antojos en el cine, muchas palomitas, olores, Yo voy todos los miércoles y voy solo al cine. Digo, por si quieres. Por si quieres. ¿Te gustaría ir al cine conmigo? Pues si me aceptas con mi topper de pollo, pechuga. Yo sí voy, con el topper de pollo también. Mira qué coincidencia, Magallán, qué coincidencia. También está Víctor, que es presidente de la Asociación Mexicana de Fisiculturismo. Nos estamos viendo que van a tener un evento pronto. Sí, la Copa Ciudad de México, que va a ser el día 3 de septiembre, ahí en el Centro Cultural Venustiano Carranza. Este evento es selectivo para el Señor México, a celebrarse en Monterrey el día 16 de septiembre. En este evento, el Señor México se saca la selección que va a competir a Inglaterra, al Mr. Universo NABBA. Nosotros estamos afiliados tanto a NABBA como a WFF. Hay dos federaciones mundiales que igual hacen su Mr. Universo una, como hace el Mr. Universo la otra. ¿Y que es la misma prueba que las féminas? Más o menos, son diferentes. La NABBA se enfoca más al fisicoculturismo, más fuertes, más ¿Músculo? músculos. Y la WF son más modelos, bikinis. O sea, son físicos más finos, más bonitos. Se califica y la belleza es muy importante. La simetría, la forma, todo es importante. Y la diferencia con la NABBA, que ellos quieren estar musculosos.
Más Y entonces, músculo. este evento es 2 y 3 de septiembre, ¿me decías? ¿O El 3 día nada más? 2 viene a dar un seminario una brasileña, Ajá. que es 2 veces Miss Universo. Ella ganó tanto en NAVA como en WFF y viene a dar un seminario que se llama El doping y sus consecuencias en las mujeres. Viene a hablar de todo el dopaje, de todo lo que es la farmacología. Ok. Sí. Oye, Carmen, ¿tú te cuidas? O sea, ¿ya no comes nada? Nada No, al de contrario. antojitos me refiero. Como 6 veces al día y bastante. Pero unos tacos y eso no te avientas. Sí, de repente tenemos días libres. Bueno, el cuerpo no hay que limitarlo al 100% de nada. Sí hay que darle ciertas cosas y a veces llegamos a tener nuestros días libres. Claro que sí hay que consentir el cuerpo también y premiarlo después de que tuvo una larga temporada de disciplina. Sí, a veces me como unos taquitos o una pizza, una hamburguesa, pero estamos hablando de una vez al mes, 2 veces al mes a Oye, veces, en México hay dependiendo. muchas como tú, o sea, que están en este mundo del fitness. Sí, habemos muchas mujeres y hombres que estamos dentro del fisicoculturismo y fitness, y la idea de estar aquí también es pues que la gente lo sepa, ¿no? Y que conozca que aquí en México vemos muchísimos muy buenos atletas. En México de verdad que hay mucho talento y bueno, pues hay que apoyarlo. Ok. Ahora, perdón Magallán, cuál fue el método, la famosísima pasarela que tú empleas? Porque me imagino que cada quien tiene su propio estilo también para caminar y lucir el cuerpo. Eso lo califican. ¿Cómo es que eso lo califican, por califican también, supuesto? sí, también se ¿Cómo es califican. que tú lo haces? Lo puedes hacer en este espacio, mira, como de por aquí te Nuestro retacho. tapete es sagrado, ¿eh? Eh, No lo han lavado no, desde yo hace así, 40 no lo puedo programas, quitar entonces ya tiene algo de sagrado el tapete. Lo puedo quitar un poquito, es que a lo mejor me... Haz lo que No, quieras, haz lo lo que que quieras, quieras. ¿no? Y es una porquería. Chaparrito, ayúdanos, de por esto, favor. ¿no? Lo que tú quieras. Venga. Miren. Mira, cada que la veas, acuérdate de los tacos que te comiste ayer. Cada que la voltees a ver. No quiero acordarme de los tacos, un Magallán Y además traes el tatuaje del álbum Black de Metallica, ¿verdad? Ah, sí. Acá, miren, está chulo. Mira, enséñales tu tatu, está chido. Por acá anda la S, acá está. Que ya te hace falta un retoque, ¿eh? Sí, ya me hace falta. Sí, ya te hace falta el retoque. Admirable, Carmen. Muchas gracias, Carmen. Pues tenemos a la novia ya de Capital 21, ¿Ya? ¿no? Oficialmente. Adriana Jiménez, la clavadista. Adiós, ella, ya no voy a saber. Sí, es que ella era la novia de Capital 21. ¿La Ah, y conoces, ahora- una clavadista? No. Bueno, ni se le acabas de quién es quitar ella, el puesto. ya. Le acabas de quitar el puesto. Víctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Carmen, muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Vamos a un corte comercial, estamos luego de vuelta.